En los programas anteriores hemos hablado de Salvador Allende y de su vinculación histórica con el Partido Comunista, así como su apertura más tardía hacia la izquierda insurreccional de matriz castro-guevarista. En estos programas vamos a ir mirando ahora a los partidos que apoyaron a Salvador Allende y partiremos con su propio partido, el Partido Socialista. En el 21º Congreso General Ordinario de ese partido de 1965, realizado en Linares, se aprobó una tesis que incluía la vía insurreccional, cuando el proceso social, se decía, alcanzara su madurez. Concretamente se afirmaba ahí que, comillas, nuestra estrategia descarta de hecho la vía electoral como método para alcanzar nuestro objetivo de la toma del poder. El partido, se decía, tiene un objetivo y para alcanzarlo deberá usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga necesarios. Cierre de comillas. Poco después ese proceso de maduración parecía haberse dado, ya que en el 22º Congreso General Ordinario del Partido Socialista, el tan conocido Congreso de Chillán de noviembre de 1967, el secretario general Aniceto Rodríguez, al reiterar el carácter marxista-leninista del Partido Socialista, planteaba la pronta, comillas, toma del poder con la violencia revolucionaria, inevitable y legítima, en un proceso, decía, que nos lleva a la lucha armada. Entre otros aspectos, ahí se aprobó la tesis del cierre de la época de las revoluciones a medias, porque se estimaba que las revoluciones pacíficas, democráticas, nacionales o paternalistas habían fracasado. Cuba había demostrado, se decía en ese congreso, comillas, la viabilidad de la violencia revolucionaria. Por eso se consideraba conveniente que las masas fuesen conducidas por intelectuales revolucionarios bajo dirección marxista, hasta que Chile se convirtiese en parte de la revolución mundial. Ahí en ese congreso se agregó que, comillas, la violencia revolucionaria es inevitable y legítima y constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. En consecuencia, el Congreso afirmó que las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. Cierre de comillas. El Partido Socialista comenzó de inmediato una campaña de difusión y apoyo de sus nuevos planteamientos. Clodomiro Almeida, quien después sería ministro en el gobierno del presidente Allende, señalaba que el modelo cubano a seguir tenía un carácter esencialmente violento, armado, lo que implicaba expresarse en términos de violencia revolucionaria para capturar el poder, en el que la guerra de guerrillas, decía Almeida, actuaría como un acelerador. Proponía los ejemplos de la Guerra Civil Española y de la Guerra de Vietnam, y concluía Almeida que la democracia debía quedar subordinada a la estrategia de la lucha armada continental. Poco a poco la vía armada iba predominando en las filas del Partido Socialista, especialmente en el grupo interno liderado por Carlos Altamirano. Quienes seguían a Altamirano pedían la inmediata destrucción del Estado burgués y de su institucionalidad. Y por eso el Partido Socialista acordó, años después, el mismo año de la campaña de Salvador Allende, 1970, en un documento llamado Principios Orgánicos, que había que, comillas, llevar a la práctica la condición esencialmente revolucionaria del partido, lo que significaba organizarse propiamente para el trabajo ilegal y la actividad clandestina, y ser capaz de pasar de la acción legal a la ilegal en cualquier momento,
Es decir, afirmaba el partido, debemos estructurarnos para una lucha que en determinados momentos cambia de forma. Nosotros nos mimetizamos de acuerdo a la situación concreta. Cierre de comillas. Es evidente, por lo tanto, que en 1970 el principal partido de la izquierda, el que accedería al poder ese mismo año, se definía a sí mismo como un partido antisistémico, es decir, presentaba claros rasgos de inconstitucionalidad, tendencia que se exacerbó en 1971 durante el 23º Congreso General Ordinario que tuvo lugar en La Serena y en 1972 en el Pleno del Comité Central que tuvo lugar en Algarrobo. Erich Schnake ha reconocido, comillas, los socialistas caímos en excesos que fueron más allá de la utilización normal de los mecanismos de la democracia, aunque José Antonio Viragallo los llama simplemente, comillas, abusos de poder dentro de un sistema democrático, cierre de comillas. Así se planteaba el partido de Salvador Allende. Como siempre, les agradecemos todos los aportes que nos están haciendo para que este programa tenga continuidad semana a semana y les recordamos que estamos sorteando a quienes nos aporten en este mes de agosto un ejemplar del libro Textos Fundamentales para una Sociedad Libre y Responsable. Muchas gracias.